Hola, hola, mis queridísimos curiosos del mundo del espectáculo y las telenovelas. Sean todos súper bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, en su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que nadie más te cuenta. Estoy súper emocionado de tenerlos una vez más conmigo y hoy tenemos un tema que sé que los va a dejar con la boca abierta, así que agarren sus palomitas, preparen ese café o lo que sea que les guste, porque vamos a destapar una olla a presión que ha estado hirviendo por mucho tiempo. ¿De quién hablamos? Pues nada más y nada menos que de nuestra queridísima Hande Erçel, la actriz turca que nos ha robado el corazón con cada uno de sus papeles. Pero no se dejen engañar por la dulzura de sus personajes, porque detrás de esa sonrisa angelical hay una historia, y una bastante jugosa. Y sí, hoy vamos a hablar de esa historia, de esa explosión, de ese cambio radical que ha sacudido su vida y su relación con su familia. Así es, amigos, vamos a sumergirnos en el drama, en los secretos y en todo lo que rodea a la noticia que está en boca de todos. Hande Erçel ya no está bajo el control de su familia. Pero antes de empezar con toda esta bomba informativa, recuerden que si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y claro, si ya son parte de esta comunidad, ya saben qué hacer, compartan este vídeo con todos sus amigos y dejen ese like que tanto nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha. A ver, para ponernos un poquito en contexto, hablemos un poquito de Hande, de cómo la conocemos, de esa imagen que nos ha vendido, y que, como siempre pasa, tiene su lado B. Hande Erçel, una de las actrices más cotizadas de Turquía y con un alcance internacional impresionante, se ha ganado el cariño del público no solo por su talento actoral, sino también por su belleza y esa imagen de chica dulce y familiar. La hemos visto en producciones que han roto récords de audiencia, la hemos visto en alfombras rojas deslumbrando a todos, y la hemos visto en redes sociales compartiendo momentos tiernos y cercanos. Pero lo que muchos no sabían o no querían ver, es que detrás de esa fachada de perfección, había un control, una supervisión, una especie de tutoría familiar que, según se dice, había llegado a límites bastante opresivos. Sí, amigos, la imagen de la niña buena, la que siempre se porta bien y hace caso a sus padres, parece que estaba muy lejos de la realidad. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que la familia Erçel, especialmente su madre, siempre estuvo muy involucrada en todos y cada uno de los aspectos de la vida de Hande, desde su carrera profesional hasta sus relaciones personales. Esto al principio podría sonar como el apoyo normal de una familia cariñosa, pero según nuestras fuentes, este apoyo se convirtió en un control asfixiante que poco a poco fue desgastando a Hande. Se dice que la familia, especialmente su madre, tenía la última palabra en la elección de sus papeles, en la gestión de sus contratos, en sus relaciones amorosas y hasta en su forma de vestir. Esto, amigos, es un nivel de intromisión que para cualquier persona sería insostenible, imagínense para una estrella de la talla de Hande. Claro, como siempre pasa en estos casos, todo esto se mantuvo por mucho tiempo en secreto, o por lo menos, oculto a la vista del público. Hande, por su parte, siempre fue muy cuidadosa con su imagen pública y nunca dejó entrever que algo andaba mal. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y al parecer, Hande llegó a su límite. Los rumores de conflictos familiares empezaron a sonar con más fuerza cuando Hande, de repente, empezó a tomar decisiones que parecían ir en contra de lo que su familia siempre había querido para ella. La primera señal de alarma fue cuando Hande decidió elegir proyectos que la sacaban de su zona de confort, personajes más arriesgados y menos comerciales que aparentemente no contaban con el visto bueno de su familia. Luego se supo que Hande había empezado a contratar a su propio equipo de gestión, alejándose cada vez más de la tutela de sus padres y hermanos. Y como si esto fuera poco, su vida personal también dio un giro de 180 grados. La relación de Hande con el actor Kerem Bürsin, que al principio parecía ser una historia de amor de telenovela, se vio envuelta en rumores de conflictos precisamente por la supuesta intromisión de la familia de Hande. Y aunque esta relación, como sabemos, terminó, lo que sí quedó claro es que Hande estaba empezando a trazar su propio camino, sin dejar que nadie le dijera cómo tenía que vivir su vida. Y aquí es donde se pone más interesante la cosa, porque los rumores de una explosión entre Hande y su familia se hicieron más fuertes. Según nuestras fuentes, y quiero aclarar que siempre estamos trabajando con información de entes confiables, Hande habría tenido una fuerte discusión con su madre, la persona que supuestamente ejercía el mayor control sobre ella.
Esta discusión habría sido el punto de quiebre, el momento en el que Ande habría decidido poner un alto y reclamar su propia autonomía. Se habla de gritos, de reproches y de sentimientos acumulados durante mucho tiempo que finalmente salieron a la luz. Se dice que Ande habría expresado su frustración por no haber podido tomar sus propias decisiones, por sentirse controlada y por no haber podido vivir su vida como ella quería. Y ojo que esto no significa que Ande no quiera a su familia, o que no valore su opinión, sino que simplemente necesitaba tomar las riendas de su vida y decidir por sí misma qué es lo mejor para ella. Y claro, amigos, esta decisión no ha sido fácil, y como en toda historia familiar, ha tenido sus consecuencias. Se dice que la relación entre Ande y su familia, especialmente con su madre, está tensa y que han estado distanciados durante un tiempo. Pero por otro lado, también se habla de un ambiente de respeto, o por lo menos de intento de respeto, en el que la familia ha empezado a entender, aunque sea a la fuerza, que Ande ya es una mujer adulta y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Y aquí viene la parte más reveladora, y es que Ande, después de esta supuesta explosión, ha empezado a mostrar una nueva faceta de sí misma, una faceta más independiente, más segura y más auténtica. La hemos visto en entrevistas más relajadas, en redes sociales más espontáneas y en proyectos que reflejan sus verdaderos intereses y pasiones. Parece que Ande finalmente se ha quitado ese peso de encima y ha empezado a volar con sus propias alas. Y sí, amigos, esto es una gran noticia, no solo para los fans de Ande, sino para todos aquellos que creen en la libertad individual y en la importancia de tomar nuestras propias decisiones. Esta historia nos enseña que incluso las personas que parecen tenerlo todo, las estrellas de Hollywood, las actrices de telenovela, todos tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios demonios y nuestras propias batallas internas que tenemos que librar. Y que la lucha por la autonomía, por la libertad de decidir nuestro propio camino, es una lucha que todos, en mayor o menor medida, tenemos que enfrentar. En el caso de Ande, esta lucha ha sido pública, ha sido mediática y ha sido muy comentada. Pero a pesar de todo, ella ha sabido mantenerse firme en su decisión y ha demostrado que, aunque parezca una princesa de cuento, también tiene su carácter y su propia voz. Y esto, amigos, es algo que tenemos que aplaudir y celebrar. Porque en un mundo donde la presión social, las expectativas familiares y los estereotipos nos quieren encasillar, es importante que haya personas que se atrevan a romper el molde y a ser fieles a sí mismas. Y eso es precisamente lo que Ande ha hecho, y lo que nos inspira a muchos de nosotros a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. Y no solo eso, sino que esta supuesta explosión también ha destapado otros detalles que no se conocían tanto de la relación de Ande con su familia, detalles que han sido la comidilla de programas de farándula y redes sociales. Se habla, por ejemplo, de que la familia de Ande habría sido muy estricta con sus relaciones amorosas, y que siempre habrían intentado controlar con quién salía y con quién no. Esto, como ya mencionamos, habría sido una de las razones por las que su relación con Kerem Bürsin se habría visto tan afectada. También se rumorea que la familia habría estado muy involucrada en la gestión de sus finanzas, y que Ande no habría tenido el control total sobre su propio dinero. Esto, obviamente, habría generado mucha frustración en Ande, ya que, como toda persona adulta, ella querría tener el control sobre sus propios ingresos. Y como si esto fuera poco, también se dice que la familia habría intentado influir en su imagen pública, en su forma de vestir, en sus declaraciones y en sus apariciones en público. Todo esto, obviamente, habría sido una carga muy pesada para Ande, que simplemente quería ser ella misma, sin tener que estar constantemente cumpliendo con las expectativas de su familia. Y como ya les dije antes, esta explosión, esta decisión de Ande de tomar las riendas de su propia vida, no ha sido fácil. Se habla de discusiones, de reproches y de mucho dolor. Pero también se habla de crecimiento, de aprendizaje y de la necesidad de poner límites saludables en todas las relaciones, incluso en las relaciones familiares. Y es que al final del día, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, y no dejar que nadie, ni siquiera nuestra familia, nos impida ser quienes realmente queremos ser. Y esto, mis amigos, es un mensaje que todos, absolutamente todos, deberíamos llevarnos a casa. Y ahora, después de todo este chismecito jugoso, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué pasará ahora con Ande? ¿Cómo será su relación con su familia? ¿Seguirá siendo la misma persona que conocíamos? Bueno, la verdad es que solo el tiempo nos dará las respuestas a estas preguntas. Pero lo que sí podemos decir es que Ande, después de esta supuesta explosión, parece estar más empoderada,
más segura de sí misma y más decidida que nunca a seguir su propio camino. La hemos visto en proyectos que la entusiasman, la hemos visto rodeada de gente que la apoya y la quiere por quien es, y la hemos visto disfrutando de su vida, sin tener que estar constantemente dando explicaciones a nadie. Y sí, puede que su relación con su familia siga siendo un poco tensa, pero como en todas las relaciones humanas, hay que tener paciencia y esperar a que las cosas se solucionen de la mejor manera posible. Lo importante es que Ande haya tomado la decisión que considera correcta para ella, y que siga siendo fiel a sí misma, sin importar lo que los demás digan o piensen. Y por supuesto, nosotros como sus fans, tenemos que seguir apoyándola y demostrándole que estamos con ella en cada paso de su camino. Así que, mis queridos curiosos, este es el chismecito jugoso que teníamos para ustedes hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre les traemos las exclusivas más calientitas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Hablamos sobre la supuesta explosión de Ande Erçel con su familia, una explosión que habría sido el resultado de años de control y de la necesidad de Ande de tomar las riendas de su propia vida. También hablamos de los rumores sobre la intromisión de la familia en su carrera profesional, en sus relaciones amorosas y en su vida personal. Vimos cómo Ande, después de esta supuesta explosión, parece haber encontrado su propia voz, y está tomando decisiones que reflejan sus verdaderos intereses y pasiones. Y por supuesto, hablamos de la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de poner límites saludables en todas las relaciones y de luchar por nuestra propia autonomía. Y sobre todo vimos cómo hasta las personas más famosas y aparentemente perfectas tienen sus propias luchas y sus propios demonios, y cómo es importante apoyarles en su camino, sin juzgarles ni criticarles. Así que, mis queridos curiosos, espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la autonomía y la libertad individual, y también para ver un lado un poco más humano de nuestra querida Ande Erçel. Ahora sí, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. De verdad que su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué les pareció esta historia, si sabían algo de ella o si les sorprendió todo lo que les contamos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, ya saben qué hacer, denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos chismecitos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y nada, mis queridos curiosos, esto ha sido todo por hoy, les mando un abrazo gigante y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.